Muy buenas noches, bienvenidos a 361 grados, la conversación con Luis Membreño. Este día vamos a estar conversando sobre política, sobre cómo se está desarrollando el escenario político, qué relación tiene esto con el desarrollo del país, con este entrampamiento económico también que hay en el país, todo el tema fiscal. Ya el ministro de Hacienda presentó a finales de la semana pasada el presupuesto del año 2013, así que vamos a estar hablando de todo esto. Y qué mejor que tener a Alfredo Mena. Muchas gracias, Alfredo, por estar con nosotros. Es un gusto, un honor y muy agradecido estar en tan selecta compañía. Gracias, Alfredo. También a Facundo, ya hacía días, Facundo, que no te teníamos. Luis. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti y muy buenas noches. Y Federico, también ya hace días que no conversábamos, así que creo que va a ser un bonito grupo. Gracias, Federico. No, gracias a ti, al contrario, Luis, por la invitación a este tan gustado programa. Gracias. Alfredo, si vamos directo al tema, yo tengo una preocupación y es que veo que los políticos como que se han desenganchado, están como divorciados de la ciudadanía y como que al final de cuentas todo es qué les beneficia a ellos, cómo se incrementan el presupuesto para ellos, cómo sacan recursos por aquí, carros por allá, etcétera. Mientras hay una situación bien complicada en el país en todo sentido y no se ve como a los políticos claros y conscientes de que hay que tomar decisiones de beneficio de país, más que partidarios. ¿Tú tenés esa misma sensación o percepción o no? Sí, la tengo. Y déjame decirte que vine con mi corbata del Partido Republicano a propósito. No confundirte. Y lo hice a propósito, porque yo he estado muy atento a la convención republicana y escuché una cosa que a mí sinceramente me hizo realizar que tanto en Estados Unidos como acá es la misma lucha, diferentes escalas, diferentes intensidades, pero es lo mismo, es la lucha entre los tomadores y los productores. Y lo que a mí me preocupa de este país es que los tomadores han prevalecido y se están acabando al país. Y por tomadores no solo es la clase política aprovechada y corrupta, sino que los tomadores también son aquellos ciudadanos que ya son dependientes del Estado, o sea, ya sea en un sindicato o que tengan algunos privilegios que les otorga la clase política, y aquella clase empresarial que ha comprado gobiernos y que se ha dedicado a ordeñar este país. Entre todos esos tomadores se están acabando a El Salvador. Y la fiesta está llegando al final. La música se les va a acabar. Ya lo vimos la semana pasada con los salarios de los policías, lo vimos esta semana con el subsidio al gas y platicábamos fuera de cámara con Facundo que no te gusta la palabra efervescencia, pero la conmoción social que paulatinamente se va a empezar a dar en El Salvador va a terminar de freír el huevo. Y cuando digo freír el huevo, porque yo creo que este país está frito, así como está. Y un gran huevo. Y un gran huevo. Facundo, ¿cuál es tu percepción de lo que está ocurriendo? Bueno, efectivamente, desde hace rato, ninguna fuerza política tiene un proyecto de país. Todos van improvisando, inventando, y todos están alrededor de su interés de grupo, constituyendo una élite que se alimenta y se retroalimenta a sí misma, pero desconectada de la realidad del país. Veremos ahora que ya Arena ha nominado a su candidato presidencial, el partido y el candidato tienen una propuesta de país, porque Sánchez Serén, que aún no está oficializado, pero ya es candidato, prácticamente no ha tenido una propuesta de país hasta este día. Ha dicho que no va a hacer algunas cosas de las que está haciendo este gobierno. El presidente también se ha encargado de decir que no es la continuidad de su proyecto, pero él no ha lanzado sobre la mesa una propuesta. Y es más, digamos, están diciendo cosas, tú decías, Luis, hace un momento, lo del presupuesto. Se presenta un presupuesto para el 2013. Uno podría decir, bueno, se podrían hacer más o menos malabarismos con ese presupuesto, pero ese no es el tema.
El tema es que la economía no está creciendo. El crecimiento, según lo dijo el presidente del Banco Central, estará máximo al 1.5, no va a ir más allá. Y en ningún lugar del planeta, ni en ninguna época de la historia, una sociedad ha salido de la pobreza y ha entrado a la ruta del desarrollo si no es con crecimiento económico superior al 7% sostenido durante décadas. Ese es el tema, y aquí nadie está haciendo nada por generar inversión, ni inversión nacional ni extranjera. Por lo tanto, bueno, el mismo ministro de Hacienda lo dijo, ¿cuál es la duda de este presupuesto? Que no vayamos a crecer el 2.5, porque si no crecemos el 2003 el 2.5, estamos fritos, como decía Alfredo. Entonces, ya la expectativa es que con suerte el 2013 se crecería al 2.5. ¿En qué lugar del planeta se ha salido de la pobreza con ese nivel de crecimiento? En ninguno. Por lo tanto, el discurso de que el país está avanzando en lo social, progresando, no sé cuánto, que se le está ayudando a la gente pobre, no tiene que ver con los datos duros, con los datos de la realidad contundentes, inequívocos. Entonces, yo creo que hay que construir sobre la base de crecer y de desarrollar el potencial del país. Solo de esa manera vamos a enfrentar una cantidad de carencias, no hay otra manera. Y eso es inversión nacional, inversión extranjera, es educación, es salud, es productividad. Sobre esos temas que yo quisiera, digamos, que hubiera debate en el país. Federico, mencionas un tema bien importante, Alfredo, y es toda esta cantidad de gente que depende del Estado, ¿verdad? Y de las prebendas, de los privilegios, de los subsidios, además de los sueldos y de los ingresos y demás, y que estos se vuelven empresarios, también decía Alfredo, que se benefician de ciertos privilegios. Entonces, ¿tú crees que esto va a cambiar de alguna manera, o crees que se retroalimentan los políticos en todo esto? Claro. No va a cambiar, Luis, al menos a corto plazo. Es decir, el problema con el asistencialismo, y sobre todo cuando se convierte eventualmente en parasitismo político, es que te crea una cultura, una especie de cultura, a través de la cual tú, creo que el concepto que has lanzado a la discusión es atinado, se va retroalimentando a sí mismo. Es un monstruo que está creciendo de su mismo estómago, ¿verdad? Y obviamente cuando hay más gente dependiendo del Estado, de lo que el Estado le puede dar, de lo que el Estado le puede proveer, más complicado es que la política se convierta en buena política. Porque lo que está pasando acá, y un poco retomando lo que decía Alfredo y decía Facundo, lo que sucede en El Salvador, nuestra gran desgracia, es que tenemos política sin principios, ¿verdad? Lo que hace la buena política y lo que separa a la buena política de la pésima política es los principios. ¿Hay o no hay principios? Y ahora tú tenés, por ejemplo, gente que hace una década decía cosas terribles sobre uno de los candidatos a fiscal, por ejemplo, hoy alabándolo, ¿verdad? Ahora tú ves personajes que hace 10 años decían cualquier barbaridad de Mauricio Funes y ahora alabándolo. Entonces, comenzás a preguntarte qué es lo que pasa, dónde están los principios, qué es lo que hace que un político se convierta realmente en estadista. Y más allá de eso es, ¿qué hacemos cuando la política está impregnada de algo que absolutamente no tiene nada que ver con la buena política? Y es, por ejemplo, los personalismos, la incapacidad que tienen nuestros líderes a veces para escuchar, para saber identificarse con lo que el otro le está diciendo, para saber entender incluso cómo funciona la economía. Tú llevas no sé cuántos meses, Luis, a través de este programa, de tus columnas, en fin, diciendo, miren, tenemos un problema con el gasto, porque no lo terminamos de entender. Y esta semana apareció el ministro de Hacienda en un programa de televisión diciendo, miren, la verdad es que no podemos sostener este nivel de gasto que tenemos. Pues si lo hemos dicho desde hace 3 años. O sea, ¿cómo es posible que ahora se venga a dar cuenta que este nivel de gasto es insostenible y que al final, como bien dice Facundo, toda esa retórica a favor de los pobres y qué sé yo, esto termina afectando directamente a los pobres?
Porque finalmente, digamos, la clase media tiene un colchón todavía con el cual jugar, el pobre no. Y en la medida en que no hay una cultura positiva con respecto a cómo funcionan los ciclos virtuosos de la economía, en esa medida vamos teniendo un país que se está acercando cada vez más al precipicio. Y al final, lo que uno se pregunta es, ¿qué va a pasar con los próximos candidatos? ¿Qué van a presentar? Decía Facundo, ¿dónde están sus propuestas? ¿Son propuestas realmente de país? ¿O vamos a continuar con este parasitismo, con esta mala forma de hacer política? A la vuelta de los comerciales, Alfredo, tal vez siguiendo un poco tu idea de los republicanos, comentemos lo que le pasó a Romney hace poco con este comentario que hizo en una reunión de donantes y justamente que enlaza con esto que estamos conversando ahora. No nos cambie, en un momento estamos de nuevo con 361 grados.